fe y la dedicación. ¿Ya está conectada ya? Ya sí, sí te escuchamos. Ah, ok. Mi municipio es pequeño y yo estoy tratando de ayudar a más mujeres. Yo no tengo escuela, no tengo estudios, pero sí quiero aprender más para tratar de ayudar a ellas que más lo necesitan y a lo mejor ahí mismo, en el proceso, irme ayudando yo misma. ¿Y qué labor estás haciendo en la comunidad con las mujeres? ¿Sobre qué temas trabajas? Ahorita todavía no Ujú. tengo algo bien aterrizado, pero estoy en el enlace de la Secretaría de la Mujer del Estado. Bien, gracias. Cualquier De nada. cosa, ahí me puedes escribir. A mí me manda ¿cómo se llama? Para que yo grabe. No sé, Fátima, si yo estoy grabando, porque me mandó una señal de que grabe. ¿Está bien? Sí, ya está grabando, Pati. Ok, bueno. ¿Cómo vamos hasta aquí con el tema? ¿Qué conclusiones sacaron? Conclusiones, reflexiones sobre lo que he disertado un poco así en términos generales, antes de irme a la presentación es una presentación corta para nada más aterrizar los conceptos y poder cerrar con otra dinámica. Quien quiera participar, los escuchamos. Vas, Carlos. Modo, me moví, ¿no? Ah, pero Este, pues yo hago hablar hasta las piedras, no te preocupes. pues lo que estábamos charlando, ese me fue el nombre de la señora con la que estaba platicando, no sé dónde, si era Alma, creo que sí. Pero estábamos charlando muy a gusto, ¿no? O sea, sobre situaciones que nos han dejado como, o que dejaron como huella en nosotros, ¿no? Que fueron justamente adversidades, ¿no? Sobre todo yo. Y algo que reflexionábamos era un poco si realmente esto de la resiliencia como que estaba presente en esos momentos, ¿no? En que nosotros como que actuábamos, ¿no? Charlábamos un poco así como de que este término, pues en esos momentos de la vida, pues ni siquiera están como conceptualizados. Y si realmente actuar en la emergencia es resiliencia, ¿no? En eso andábamos ahí como, platicando. O si la resiliencia más bien es el cómo lo vivimos después, lo que implica después de haber vivido, pues, esas adversidades. Como más o menos por ahí, andábamos charlando. No sé si algo se me escapó de todo lo que hablábamos, pero por ahí estaba. Estás planteando una reflexión muy profunda. O sea, en el momento que llega la adversidad, un sismo, ¿no? Una inundación, una guerra, una violación, un secuestro. En ese momento, ¿inicia el proceso resiliente o después? Yo pienso que después, Tú piensas que después. yo al menos, No sé si vieron en Instagram o en alguna de estas redes en Instagram, creo, a esta mujer que es psicoterapeuta y que la secuestraron y que ella todo el tiempo que estuvo secuestrada, sí, desde el sí, momento que la secuestran, sí, ella empieza, dice, para sobrevivir, pues yo sí, voy a platicar con el secuestrador y bueno, todo sí. esto que ella hace, ¿no? Pero también lo que tú estás planteando puede ser. Quiero comentarles que resiliencia es un concepto que está en evolución todo el tiempo, no es algo cerrado, ¿sí me entienden?
Ya Ujú. van a ver cómo se ha transversalizado y cómo se ha conectado con otros estudios de otros campos del conocimiento. Por ejemplo, con el trastorno de estrés postraumático, con el trauma complejo, con la educación para la paz, con la comunicación no violenta, ¿sí? Porque puede ser que llegue el impacto y depende de cómo se encuentre la persona y de los recursos que tenga en ese momento. O sea, sabemos que una persona con antecedentes de trauma complejo tiene mayores indicadores de vulnerabilidad para, para que su ajuste a una situación de adversidad sea tal vez menos, no me gusta usar la palabra efectiva, o que impacte menos, o sí, que una persona que tiene más recursos. Pero llama la atención los casos, ¿sí me entiendes? O sea, no, por eso digo, no hay algo acabado, porque esta mujer se le ocurre hacer esto, pero se pudo haber bloqueado y pudo haber aprendido de la experiencia después, como dices tú. Este, nacemos resilientes o se va formando, se va construyendo y co-construyendo a través de la vida con las relaciones que vamos estableciendo y las experiencias y los contextos, porque hay una línea de investigadores que consideran que nacemos resilientes, que es inherente al ser humano. Yo pienso que no, pero esta línea de neurobiólogos interpersonales, por ejemplo, la neurobiología interpersonal, hay una línea que considera que la neuroplasticidad permite la sobrevivencia en niños, por ejemplo, que han vivido en condiciones, ha habido estudios, ¿no? De 700 niños en una isla durante 30 años, un estudio longitudinal, científico, validado, en condiciones de maltrato, de pobreza y demás, y solo un 30% de ellos desarrolló conductas disfuncionales, por decirle de alguna manera, delictivas, depresiones, trastornos de la personalidad, etcétera. Y que los otros no. Entonces te vas a encontrar en las literaturas de los autores serios de este tema que no está acabado el concepto. Por ejemplo, Barudi, que es un chileno que vive en un psiquiatra chileno que vive con su mujer en España, él es experto en maltrato infantil y aplica el modelo psicoeducativo de la resiliencia. Y tiene un libro hermoso que se lo recomiendo a todos los que están aquí porque es muy accesible, que se llama Los buenos tratos en la infancia. Según él, es un niño será más resiliente en la medida que ha sufrido menos maltrato en la infancia. Según él, que tiene tanta experiencia en atender a niños víctimas de maltrato. Pero lo que tú estás diciendo es muy interesante, porque puede ser, sí, porque puede ser que el proceso resiliente se empiece a detonar después, ¿no? Incluso años después, donde tú digas, wow, cuando a mí me pasó esto, yo ahora siento que si volvería a pasar por esta situación, haría esto, no haría lo otro, taratata. ¿Sí? Bien, gracias, Carlos. ¿Quieres compartirnos alguna otra reflexión? ¿O Pues alguna otra compañera? Te escuchamos.
Perdona, es que a mí me dejó pensando un poco eso que me decías como de que hay autores que dicen que nacemos resilientes, ¿no? Ahí, yo no creo, sí, ¿no? O sea, como que no lo creo porque creo que, como bien lo mencionabas, pues al final la resiliencia, pues es un constructo de alguna forma. Creo que como seres vivos, como cualquier otro animal, pero contamos con ciertas herramientas biológicas de supervivencia, pero como tal, o sea, y que ahí está en la plasticidad y todo ello, ¿no? O sea, está un poco instintivo, ¿no? Diría yo, pero, pero así como que me voy a poner un poco lacaniano, ¿no? Ahí, en ese sentido, ¿no? Pero como animal no logrado, ¿no? Así en ese sentido, Claro. creo que la resiliencia es algo que se proyecta de alguna forma en el mundo simbólico. Entonces, no sé, no estaría de acuerdo, pero pues yo no soy un estudioso de la resiliencia, ¿verdad? De que abierto a aprender un poco más de esto. Ok. Sí, también hay que considerar que podemos determinar como dos grandes escuelas en los estudios e investigaciones de la resiliencia. La escuela europea, cuyo padre de la resiliencia europea es el doctor Boris Cyrulnik, psicoanalista, sobreviviente del Holocausto, etcétera, que empieza desde él trabaja más la resiliencia, yo diría intrapsíquica, ¿no? Una resiliencia de proceso, de trabajo, pero también de trabajo dialógico, o sea, lo importante que es tener un tutor resiliente, un otro significativo que nos escuche, y él habla también cómo el arte puede convertirse en una manera de procesar el impacto traumático de la adversidad. Yo me dedico más a trabajar el arte resiliente, o sea, porque es una metodología que yo desarrollé y la trabajo en grupos, que se llama arte sanador resiliente, y que a veces hago trabajos de arte terapia con un enfoque resiliente junto con una colega que es doctora en estudios de paz por la UNESCO, la doctora Gloria Beltrán, que es una maravilla trabajar con ella los círculos de paz, ¿sí? Yo a eso me dedico, yo no me dedico tanto en la clínica psicológica, o sea, en el consultorio, a la resiliencia, sino más a nivel de lo comunitario. Esta escuela europea trabaja mucho sobre esto, como la resiliencia como un proceso de conjugación entre factores internos y externos. Y la escuela norteamericana, como siempre que a los norteamericanos les encanta poner todo en tablitas y medir, pues ellos desarrollaron las escalas de medición de la resiliencia, las escalas de medición del burnout, del estrés postraumático, etcétera, que luego son test que tú puedes aplicar conjugados entre ellos. A quienes guste aplicar test psicológicos, considero que es un poco extraño como medir la resiliencia de alguien, ¿no? Porque para mí sería el test de Maslow del burnout, sí es un test muy estudiado y muy validado científicamente para poder medir desgaste laboral, estrés laboral y todo esto. Pero escalas de resiliencia para medir la resiliencia, la verdad, esta es una opinión muy personal, yo no creo que puedas medirla, porque es muy subjetiva la percepción también de la adversidad y muy dependiente del contexto. Bueno, voy a compartir una presentación para que vayamos aterrizando conceptos. Me dicen si se ve. ¿Sí se ve? Aparece que está cargando. Ah, está cargando. Ahí parece que sí, ¿no?
Listo. Listo, muy bien. Ese es el logotipo de nuestro instituto, del Instituto Latinoamericano de Estudios en Resiliencia. Después les comento en México que otros referentes están trabajando con resiliencia, por si ustedes quieren acercarse a estos colegas, conocer su trabajo, compartir con todo gusto. Bien, resiliencia, afrontar la adversidad de manera creativa para transformar nuestra visión de la vida. Yo ahí puse esto como un poco la idea mía de unir los términos creativo y transformación. No tanto la visión de la vida, pero sí la resiliencia no es solo resistir. Necesitamos flexibilidad para lograr esa respuesta creativa, como hace esta mujer cuando la secuestran. Fue para mí muy creativo de su parte, casi terapearlo al secuestrador de tal manera que lo sensibilizó y pudo, por lo menos no la golpearon, no la violaron, ¿sí? Pudo mitigar en gran parte la violencia con la que se manejan los secuestradores. Y transformar algo en nuestra vida. Vamos a poner nuestra visión de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, este es un poema de Albert Camus, pero no me da tiempo ahora de leerlo. Bien, ¿cuáles son los modelos de estudio de la resiliencia? Aquellos que consideran a la resiliencia como una adaptación positiva a los riesgos o a la vulnerabilidad. Para este grupo de investigadores que están aquí, la persona puede ser considerada resiliente si tiene capacidad de adaptarse a las circunstancias adversas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos un cierto nivel de flexibilidad, nos quebramos. Por ejemplo, adaptarte no quiere decir estar de acuerdo, ¿sí? No sé si vieron la película La vida es bella. Bueno, no es que el papá esté de acuerdo con que los tres estén metidos en un campo de concentración, pero tiene un nivel de adaptabilidad y de creatividad para poder mitigar el impacto traumático de esa adversidad en su hijo. A mí no me encanta la película porque me parece un tanto extraño hacer esto, o sea, que alguien se mantenga tan optimista todo el tiempo. Pero podríamos ponerlo de ejemplo, como alguien que tiene esta flexibilidad, esta adaptabilidad. Por ejemplo, en la pandemia, no es que esté de acuerdo, pero me tengo que adaptar. Si no tengo la flexibilidad para adaptarme, voy a hacer lo que hacía la gente inconsciente que salía sin cubrebocas, ¿sí me entiendes? Que no seguía los protocolos sanitarios que se debían de, y que decía, pues yo no puedo estar encerrada en mi casa. Pues yo me voy a ir al concierto de no sé qué. Pues es que entonces, no estás desarrollando una habilidad resiliente o una fortaleza resiliente que es la adaptabilidad. Otro grupo de investigadores se dedican a estudiar la resiliencia desde el punto de vista de resiliencia como habilidad o capacidad para afrontar exitosamente las adversidades.
Esta habilidad o capacidad está muy de la mano de la Escuela Europea de Boris Cyrulnik, en donde la resiliencia se puede también aprender. Esas habilidades resilientes las puedo aprender de mi entorno. ¿Cómo le hace mi papá? ¿Cómo le hizo mi abuelo? ¿Cómo veo, ¿no?, a mi maestro afrontar esta dificultad física que tiene y llegar todos los días a dar su clase? Puedo aprenderla y e integrarla como una capacidad. ¿Sí? Este es otro grupo que trabaja sobre esta línea de investigación. Luego tenemos aquellos que consideran a la resiliencia como una interacción entre factores internos y externos, relación entre factores internos y externos, que es con la que yo voy más de la mano, que es lo que les decía. Puedo tener muchas capacidades y habilidades resilientes, pero si por afuera no tengo las condiciones ni una red de apoyo, no voy a poder afrontar y aprender de esa adversidad y que esa adversidad me deje una experiencia transformadora. Y por último, aquellos que entienden la resiliencia como adaptación y proceso. Quiere decir que consideran que la resiliencia es el producto de la adaptabilidad y de un proceso dinámico entre los factores internos y externos. ¿Ok? Ahí están los investigadores, sus fechas y demás para que vean que hay estudio atrás de esto que estoy diciendo. Bien, el término resiliente proviene de la mecánica, de la metalurgia, perdón. En el estudio de los metales, de las materias primas que tienen la mayor capacidad de resistir a la presión, pero a la vez de retomar su forma original después de que esa presión se retira y no quebrarse, en la metalurgia se considera al acero, es lo suficientemente fuerte y flexible. Resiliente quiere decir volver de un salto, pero ¿qué quiere decir volver de un salto? Quiere decir que si yo tengo este frasquito y lo someto a una presión, cuando yo suelto la presión, regresa de un salto a su forma original. Sin embargo, nosotros no somos frasquitos, somos seres humanos. Por lo que yo considero que a veces ante una adversidad no volvemos a retomar nuestra forma original. Una adversidad puede ser devastadora para nosotros y no recuperarnos nunca. No somos frasquitos, pero bueno, se tomó de la metalurgia y de ahí yo creo que se quedó pegado a la idea, ¿no? Relacionada a la idea de que ser resiliente es ser resistente. Y vámonos. Perdió la batalla contra el cáncer. ¿Cuál batalla? ¿Cuál batalla? ¿Perdió la batalla?
Si no tienes que pelear contra tu cuerpo, ante el cáncer, ante una autoinmune, ante el COVID, ante un resfrío, tu cuerpo va a hacer ajustes. Que no nos gusten los ajustes que hace, pues a veces hace ajustes que no son agradables. ¿Sí me entienden? Pero no es una batalla, porque eso culpabiliza a la persona que está pasando por un proceso de cáncer. Eres una guerrera. Tú puedes, si has podido con tus hijos y con tu marido que era un desastre y no sé qué, y ahora que te llegó el cáncer, también vas a poder. ¿Cómo por qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué voy a luchar contra qué? Contra los efectos de una quimioterapia, pues es que voy a vomitar, se me va a caer el pelo, me voy a sentir de la fregada. Y eso no quiere decir estar luchando. Eso quiere decir que mi cuerpo se está adaptando a todo ese veneno que le están metiendo y que no es que yo esté en contra de la quimio, simplemente que así es. Y si superó el cáncer y luego le regresa, ¿cómo se va a sentir esa guerrera? Un fracaso. Ay, falleció, perdió la batalla contra el cáncer. ¿Sí me entienden las ideas que tenemos de esto de ser valientes? ¿Por qué hay que ser valiente? ¿Porque lo opuesto es ser cobarde? Y si ser cobarde es también un ajuste ante las adversidades de la vida, no ser, comportarse cobardemente. Si huir de la guerra es cobarde, claro, para los valientes es cobarde. Pero pues yo huiría de la guerra, corriendo si tengo la oportunidad. Porque yo quiero vivir y quiero vivir, punto. Nuestro cuerpo quiere vivir, la biología quiere vivir. ¿No será que esto de ser valiente es una imposición? ¿Quién nos dice por qué hay que ser valiente? Eso no es ser resiliente. Iba a decir una grosería, pero como va a salir en la conferencia en YouTube, estoy muy bien portada hoy. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las fortalezas resilientes. Por ejemplo, si tú tienes una autoestima, diríamos, pues es una persona que se cuida, que se quiere a sí misma, que tiene confianza en sí misma, que tiene suficiente voluntad. Bueno, de todo eso no estoy como muy de acuerdo, pero pues así se los tengo que mostrar porque así es como se aprende en estos modelos de la resiliencia. Con sentido del humor, con capacidad creativa, con competencias cognitivas, o sea, una persona con capacidad de introspección, de una estructura ética, un nivel de optimismo, ¿no? De alegría, diríamos. Son fortalezas, se llaman fortalezas resilientes. Le llamamos, Cyrulnik le dice factores internos protectores ante las adversidades. Es mejor tener confianza en ti misma, es mejor tener capacidad de introspección, pensar como esta mujer, ¿no? Que la secuestran y piensa, dice, ¿cómo le hago para poder sobrevivir al secuestro? Tener creatividad, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacemos? Llegó o sea, todo esto que pasó en el 2017, ¿recuerdan? Que las personas se organizaron, ¿no?
perdieron sus casas y organizaron comunidad. Yo que vivo cerca de los multifamiliares de Tlalpan, pues cómo se organizaron al interior con sus tiendas de campaña, etcétera. O sea, esta creatividad, la voluntad, la motivación. Y los factores protectores externos son nuestras redes de apoyo, vínculos significativos, políticas públicas que nos permitan acceder a la justicia social, a la educación, a la alfabetización, a la seguridad social, a la recreación, al fomento del arte y la cultura, a una educación para la paz. La resiliencia, hay colegas que trabajan en gobiernos y promueven políticas públicas donde se sustentan en esta filosofía de la resiliencia. Escuelas resilientes, comunidades resilientes. ¿Sí? Por eso, ahora, bueno, en un ratito van a ver, todo esto es para mitigar todos estos factores de riesgo, que es el maltrato físico y o psicológico, las guerras, los exilios, la pobreza, el abuso, el bullying, las pandemias, los desastres naturales, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta mucho esta definición de Edith Grothberg, que dice, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas. Bueno, yo no sé si superarlas, yo le pondría afrontarlas y ser transformados por ellas. Que haya un sentido de transformación, de aprendizaje, de nuevas posibilidades después de sentido de la vida, de recuperar o de encontrar o darle la vuelta al sentido que yo tenía de la vida y que esta adversidad vino a mover mi sentido de la vida. ¿Sí? Yo cuando enseño en mis talleres, todas estas fotos son de mis talleres de arte sanador resiliente. Y tengo permiso para exponer a las personas que están ahí. Para mí existen las 3 R's, así le digo yo, de la resiliencia. Primero que nada, resistir. Sí, porque viene una adversidad y si tú no tienes resistencia, te mueres o te enloqueces. ¿Sí? Resistir. Vino la pandemia y tuvimos que resistir, metidos todos ahí con la suegra, el chamaco latoso, el perrito que, ¿sí? La esposa que no veíamos en todo el día, ahora la tienes 24/7 ahí. El adolescente con sus broncas, resistir. ¿Sí? Está bien, es la primera R del proceso resiliente. Después de que resistes, reponerte. ¿Quién nos dio chance a nivel social de reponernos, descansar, llorar, procesar, hacer nuestros duelos? Bueno, no hacer, sí, bueno, hacer el duelo, ritualizar nuestro dolor a nivel comunitario. Nadie regresa a trabajar. Y estás en home office, pero te voy a oprimir laboralmente en home office. ¿Sí me entienden? No, esta parte es muy importante, reponerse de la adversidad o rehacerse. Te liberaron de un secuestro, necesitas reponerte con terapia, con meditación, o sea, con lo que esté a la mano, con un psicofármaco, yo qué sé, con un té de pasiflora, pero necesitas reponerte.
para luego entonces resurgir. Esto que dice Carlos, ¿no? Eh, de poder entender que después de esta adversidad hubo en mí un movimiento, una aportación, un aprendizaje. Bien, entonces voy a resumir lo que dice la gente que son los mitos de la resiliencia para ir cerrando la plática. Las personas dicen, soy resiliente porque yo resuelvo todos los problemas. Pues no todos los problemas son adversidades. No todos los contratiempos son adversidades. Ya vimos que es una adversidad. ¿Sí quedó claro? Pregunten, ¿eh? Soy resiliente, dice la gente, o las redes sociales, o los memes, o el TikTok, porque yo soy tan optimista que yo me río de los problemas. Pues más bien lo que haces es evadir la realidad. Y si eres un optimista, pues yo la verdad a mí no me daban ganas de pasar por los multifamiliares en el sismo y ponerme optimista a decir, hola, ¿cómo están? Viva la vida, riamos, me voy a poner la nariz de payaso y vamos a ser los médicos estos que se ríen y no, o sea, la verdad es no tener verdaderamente el más mínimo sentido de humano de lo que está viviendo el otro. O sea, nos acercábamos, yo iba con mi hija porque es médico, una de mis hijas, y veíamos si necesitaban termómetros, si había alguien que a lo mejor podíamos medirle el azúcar, el otro lloraba y ahí estaba poniendo el hombro, ¿no? Yo nada más. Pero a mí no se me ocurría aparecer vestida de payaso con una nariz puesta ahí porque soy optimista y entonces soy tan resiliente que entonces todos los demás por obra y gracia del Espíritu Santo se volverán optimistas y resilientes viviendo en una tienda de campaña habiendo perdido a sus familiares. ¿Sí me entienden? Ser resiliente no es ser ridículo porque las dos empiezan con R. No seas ridículo. Me caen mal los optimistas maníacos. Soy resiliente porque creo en Dios y perdono. Pues es tu bronca. Si la verdad, Dios, o sea, si ante una adversidad, tener una creencia religiosa ayuda. Pero ¿y si tu paciente no la tiene? Pues a lo mejor su causa política, su ideología ayuda. Y que no haya perdonado a los nazis no la hizo a mi amiga menos resiliente. Al contrario, la hizo más consciente de que a esos hijos de su tal por cual no se merecían ningún perdón para ella, para su experiencia. Yo no sé porque yo no estuve nunca en un campo, afortunadamente. Soy resiliente porque me atrevo a soñar con lo imposible. Pues más bien, eso no te hace resiliente. Tú puedes soñar con todos los imposibles de la vida. Y soy exitoso. Estos que dicen si lo crees, lo creas y demás, y eso no tiene nada que ver con el modelo de la resiliencia. Eso está dentro de los coaching y todas las líneas coacheadoras que existen en estos momentos en el mercado, en el marketing digital. Ser exitoso no necesariamente te desarrolla habilidades resilientes. No va de la mano. Soy resiliente porque resisto, esto ya lo hablamos.
sí, resiste, pero pues un día te vas a quebrar o te van a quebrar, ¿no? Porque si vives con alguien violento, o te quiebras tú o lo quiebras a él o él se quiebra. El que agarró y mató a los hijos, a la mujer y se mató él, ¿no? Soy resiliente porque yo me la aguanto. Soy muy acá y no lloro. La persona resiliente no llora, es valiente. Ya hablamos de lo que es la valentía desde mi perspectiva. ¿Sí? Llora, eso no te hace menos resiliente, al contrario. Reconocer con esta madre que me está pasando en estos momentos, yo no puedo, no estoy pudiendo, necesito ayuda. Yo experta en ansiedad, en depresión, en limítrofe, en bipolaridad, en taratarata, en todo lo que quieran, yo me quebré hace 2 años emocionalmente. Me dio un ataque de ansiedad de aquellos que no me podía parar de la cama y me daba miedo salir a la calle. Yo. No saben la vergüenza que pasé de hablarle a mi colega psiquiatra con la que compartimos algunos casos y ponerme a llorar como niña diciéndole cómo yo que me la aguanto, yo que, yo que contengo a personas con estos dramas de violencia sexual, de todo esto. Yo que soy experta en ansiedad, me dijo, pues vas a tomar tácate y tal psicofármaco y a terapia. No pude con lo que me estaba pasando. Me cayeron las 7 plagas de Egipto y como siempre digo, si hubieran existido 12 plagas, me caían las 12, no 7. Bueno, pues me quebré. Pues a veces pasa, ¿sí? A cualquiera de nosotros. Soy resiliente porque así nací. Pues ya pusimos como en duda y esto lo dejo abierto a ustedes si así nacemos resilientes o nos hacemos con otros, con la comunidad, nos hacemos resilientes. Bueno, nada, para terminar, voy a mencionar los estudios transversales e interdisciplinarios. Cuando surge este concepto, empieza también a surgir el estudio del trastorno por estrés postraumático, tipificado por Charles Figley en 1985, los estudios con los sobrevivientes de guerra de Vietnam, ¿no? Los sobrevivientes de la guerra, el burnout, todo lo que plantea Van der Kolk, ¿no? Del cuerpo lleva la cuenta, del trauma, se empieza a entrelazar los estudios de la resiliencia y a transversalizar estos estudios con las investigaciones sobre trauma, sobre educación para la paz, con el modelo de Rosenberg de comunicación no violenta y el modelo de resiliencia comunitaria que lo desarrolla el doctor Suárez Ojeda para Latinoamérica. Los latinoamericanos somos pioneros en plantear una resiliencia comunitaria. Se usa poco, se darán cuenta, ¿no? Pero existe investigación, colegas que trabajan
esto que quiere hacer Alma en su comunidad, que dices, yo no tengo estudios, tampoco la resiliencia tiene que ver con estudios académicos. Trabajar en resiliencia comunitaria es lo que deja mucho aprendizaje. Y bueno, esto es un poco como lo que les quería compartir. Cerrar con esta definición, la resiliencia es una fortaleza psicológica, un aprendizaje significativo de la vida, un cambio de conciencia que nos permite, además de superar las adversidades, aprender de ellas y generar los recursos necesarios para evitar que esa adversidad me vuelva a suceder, o si vuelve a suceder esa misma u otra, mitigar su impacto. O sea, otra manera, tal vez, o sea, generar en nosotros herramientas, recursos y junto con otros poder mitigar el impacto de estas adversidades. Esto lo podemos ver en México del sismo del 85, ¿no? Todo lo que se generó, por ejemplo, en protección civil, eso es resiliencia comunitaria. Ahora que tenemos alerta sísmica, cómo las personas tienen esta conciencia de salir cuando escuchan la alerta sísmica. Son recursos que desarrollamos como comunidad y no nos damos cuenta. Y ahí están, poder mitigar su impacto con cambios en la manera de afrontar estos acontecimientos. Y bueno, las fortalezas resilientes que se consideran en este modelo, vayan viendo cuál de estas les caracteriza para que cerremos con esto, para que ustedes digan, me caracteriza esta y esta fortaleza. La autoestima, el optimismo, el sentido del humor, la esperanza, la confianza en sí mismo, la motivación, la disciplina, la creatividad, la responsabilidad, la empatía, la voluntad y la solidaridad. Pues eso sería todo. Si quieren que nos conectemos. Ay, ¿por qué me sale esto? Para cerrar me gustaría que con una palabra me compartan con qué se quedan de esta plática, si quieren compartir su fortaleza, para no tomarles ya más tiempo, y agradecerles a Fátima, Margarita, por esta oportunidad. Y cualquier duda, cualquier orientación, colegas que estén trabajando en estos proyectos, puedes compartirles, Fátima, mi WhatsApp, por ahí me pueden encontrar, o en Facebook como Imago Soma, espacio de psicoterapia existencial y corporal. Ahí pueden escribirme también. Los escucho. Si no, yo como maestra empiezo a decir, Fátima, Margarita. Sí, yo estoy esperando a ver si alguien más quiere decir algo y si no, para poderte dar la aportación. Vas, Fátima. ¿Cómo fue para ti? ¿Con qué Bueno, te pues quedas?
Yo voy a decir más de una palabra, pero sí mi admiración y mi respeto, nuevamente reiterártelo, y esta diferencia entre la resistencia y la resiliencia me parece que es algo que hay que ir comprendiendo un poco más, y me hiciste recordar un texto que vi ahí en redes que dice: la resistencia no se mide por su capacidad para detener la opresión, sino por su capacidad para mantener la relación de una persona con su humanidad. Creo que mucho de lo que mencionabas ahorita, ¿no? Esta parte humana, esta parte vulnerable, sensible, y que a veces pensamos, creemos que está peleada con la resiliencia, y pues no, todo lo contrario, tiene que ver justamente con esta capacidad de resistir frente a estas adversidades. Entonces, pues por mi parte, yo agradecida de escucharte, y sí, si quieren ahí en el grupo que tenemos, les hago llegar las redes de Patti. Para los que son terapeutas, también extender la invitación. Patti, me parece, les decía al inicio, una terapeuta muy preparada que nos puede acompañar en mucho. También hace algunos talleres que justo les decía, mi experiencia con ella fue en taller, y para mí fue muy gratificante estar ahí. Me movió entrañas que no pensé que estaban ahí puestas, pero pues creo que es parte del trabajo corporal que también ella hace, y entonces si a alguien le interesa, yo ahí voy a pasarlo. De todos modos, dejo su contacto, dejo sus redes, y pues también para que la puedan seguir, y bueno, y también nos está dando la posibilidad de que si tenemos alguna duda nos podamos acercar a ella. Entonces ojalá pudieran aprovechar también el espacio que Pati nos está brindando. También de bibliografía, que ahorita no me dio tiempo de pasárselas, con todo gusto. Sobre todo Editorial Gedisa con G, Gedisa, es quien maneja a los mejores autores de resiliencia. Todo lo que tiene Editorial Gedisa sobre resiliencia es recomendable al 100%. ¿Vas, Carlos? No. Yo así Pues de maestrita de la prepa, vámonos. no, pues a mí me pareció una muy buena plática. Me deja, además de con algunas ideas un poco más claras, también con unas como que me aperturan más dudas, ¿no? Como con respecto de este término, como justamente de que ahorita como lo ponías al final con como esta lista de conceptos, pues me lleva como a pensar en que la resiliencia pues es un fenómeno muy complejo, ¿no? Muy, muy, muy complejo, ¿no? Cargado de muchísima significancia que pienso yo que de alguna manera como que toma diferentes tonalidades y colores en cada persona, ¿no? Dependiendo de cómo la vive o de cómo la experimenta. Y pues que yo creo que eso es algo muy enriquecedor en realidad, ¿no? Que nos permite, además yo lo podría algo así como además de vivirlo como con cierta peculiaridad, pues también nos permite seguir encontrándonos con otros que pueden también llevarnos como a enriquecerla, ¿no? O sea, creo que como lo mencionabas, ¿no? La resiliencia, pues si la vemos como de una manera como de repente así como justo intrasequista, como muy, muy, como si fuera un factor de la personalidad, pues se queda Ujú, ahí, ¿no? Ahí como claro. botada, ¿no? Pero cuando la vivimos como algo que emerge o que surge también como en comunidad, pues tiene otro tono, ¿no? Algo más Así. rico, creo yo. Ujú. Gracias, Margarita. Hola, yo quiero agradecer, ¿no? Porque está con nosotros. Sí creo que romantizamos mucho a veces esa idea. Me gustó mucho la parte en la que nos hace saber el decir por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser valientes? ¿Por qué tenemos que, no, más bien, por qué no podríamos sentirlo, ¿no? O sea, porque siempre tenemos que ir con la mejor cara. Y creo que eso es algo que a veces pasa mucho, no solo con los pacientes, sino yo creo que en la vida es muy, muy difícil de repente no aceptarnos con esas emociones. Y yo personalmente, la verdad es que una de las cosas que más me ha sido difícil es vivir con esas emociones, porque yo sí soy o era o estaba haciendo esa que aguantaba y aguantaba y aguantaba y aún hay cosas en las que
platicando con Fátima, de repente tenemos conversaciones, de repente le digo, es que siento que ya no me sostengo y siento que duele mucho y la maestría ha hecho muchas cosas en mí personalmente y creo que esto, tener la posibilidad de escuchar este tipo de información, saber que hay, que tenemos mal la idea de este concepto, pues la verdad es que me agradó bastante. Y pues bueno, también me tocó compartir un taller con usted y esta parte de movernos a tal nivel, perdón, fue muy, muy agradable, la verdad, aunque muy doloroso. Entonces, pues solo eso. Y creo que ahí de las fortalezas, no sé si decir de repente la motivación podría ser una de mis fortalezas. Ah, qué bien, Muchas qué gracias. padre. Gracias a ti. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo está, qué se lleva de esta experiencia? Bueno, pues si no hay más participaciones, les agradezco mucho su disposición, este, que hayan estado aquí día lunes, que a todos nos da el San Lunes, escuchando sobre este tema y estoy a su disposición para lo que necesiten a través de Fátima. Y muchas gracias y que tengan bonita noche. Gracias a ti, Pati. Bonita noche para todos.